Ya contamos con ella hace 2 cursos, me parece. Nos contó sobre cuestiones relativas a Felipe II. He traído aquí el libro, que tiene un pequeño problemilla, que es que te pones a leer el libro y rápidamente te pones a leer los problemas relacionados y al final pues estás leyendo las dos cosas. Viene bien, pero no te lees lo que tú dices inicialmente, sino lo que ellos han puesto. Entonces, aprovechando que el tiempo que tenemos es magnífico, nos va a dar una vuelta por Madrid a través de las matemáticas. Vamos a ver cómo queda esta primavera, que parece que está iniciando. Pero bueno, esta mañana a primera hora decían que iba a bajar la temperatura, o sea que vamos a ver qué vuelta nos da por Madrid. Cuando quieres. Vale. Bueno, muchas gracias por tu bonita presentación. Bueno, pues la conferencia es Madrid a través de las matemáticas. Nuestro objetivo es, mediante problemas recreativos, conocer más la historia de Madrid, nuestra ciudad. Todas las ciudades europeas, según han ido aumentando de volumen, han ido disminuyendo en personalidad, pero Madrid no. Madrid sigue siendo Madrid, pueblo intelectual, trabajador, artista, imaginativo, cordial. Hay un dicho con el que estamos de acuerdo todos los que vivimos en Madrid, y es que de Madrid al cielo y allí un agujerito para verlo. La conferencia se va a dividir en 5 apartados. Primero, el Madrid medieval. Segundo, el Madrid de los Austrias. Tercero, el Madrid de los Borbones. Cuarto, el Madrid liberal. Y quinto, el Madrid contemporáneo. El Madrid medieval va del año 855 al 1516. Bueno, hacia el 855, Muhammad I, que era el emir de Córdoba, funda Madrid. Funda Madrid para defender Toledo de los avances cristianos por el norte, porque Toledo era la ciudad principal del interior de Al-Ándalus. Él funda Madrid y donde está hoy el Palacio Real, allí construye un alcázar. Luego un campo de maniobras y más al sur una pequeña ciudad o almudaina. Ya en 1085, Alfonso VI conquista Madrid y Madrid pasa a formar parte del Reino de Castilla. Entre los principales reyes que se preocuparon por Madrid, vamos a numerar los siguientes. Alfonso VIII concedió fuero a Madrid en 1202. Bueno, Alfonso VIII pasaba largas temporadas en Madrid, desde donde partía para sus incursiones por tierras andaluzas. En 1212, los madrileños le acompañan en la batalla de las Navas de Tolosa. Cuenta la tradición que San Isidro Labrador se apareció en forma de pastor, y este pastor guió a las tropas cristianas por un desfiladero, sorprendiendo y derrotando a los almohades. Alfonso VIII, al volver a Madrid, reconoció al santo castellano y mandó que su cuerpo incorrupto se trasladara a la interior de la iglesia de San Andrés. Bueno, Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio fueron 2 reyes que se preocuparon por Madrid mientras iban conquistando tierras a los almohades. Pero no fue hasta la llegada de la dinastía de los Trastámara cuando Madrid empieza. Además, en el Alcázar a Enrique IV le nace su desgraciada hija Juana, conocida luego por la Beltránija. Él muere en Madrid en 1474, pero después de haber trasladado el tesoro de la corona de Segovia a Madrid. Los reyes católicos tardaron tiempo en tomar Madrid, ya que la villa permaneció fiel a Juana la Beltránija. Pero en 1477 lo consiguen, se alojan en la Plaza de la Paja, en la casa de Laso de la Vega, convocan numerosas cortes en Madrid y nombran a un madrileño, Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo. Bueno, en torno de Madrid el río Manzanares. Las razones del imparable ascenso de Madrid como ciudad de rango en el conjunto castellano son varias. La riqueza de caza, a la que eran tan aficionados los monarcas, la situación geográfica en un inmejorable cruce de caminos en el centro peninsular,
la realidad de ser Madrid un centro urbano, comercial y agrario cada vez más próspero y contar además con un fortísimo alcázar, elemento muy a tener en cuenta en un periodo convulso, lleno de alzamientos y revueltas de la nobleza contra el poder real. Bueno, a diferencia de otras capitales de Europa, Madrid no posee un río muy caudaloso. El río Manzanares nace en la Sierra del Guadarrama a 2.350 metros de altitud. Tiene 60 kilómetros de longitud y tras pasar por varios pueblos y Madrid, desemboca en el río Jarama. Bueno, muchos escritores se han burlado del río de Madrid al tener tan poca agua. Quevedo le llamó aprendiz de río. Lope de Vega fue a la inauguración del puente de Segovia y cuando el señor corregidor de la villa le preguntó qué le había parecido, dijo: señor corregidor, no voy a dar una opinión sino un consejo. Madrid puede hacer dos cosas, o comprarse un río o vender un puente. Porque este puente es demasiado puente para tan poco río. Bueno, a pesar de ello, en grandes lluvias y deshielo, pues a veces el Manzanares se llevaba los antiguos y endebles puentes por delante y los madrileños tenían que cruzar en barcas el río. Esto ocurrió en 1434 durante la dinastía de los Trastámara. Hubo una serie de inundaciones, los puentes fueron destruidos y los madrileños tenían que cruzar en barca. Entonces vamos a ver algo que pudo ocurrir entonces. Vamos a ayudarles a estos dos matrimonios en que los maridos son celosos. Dice: dos matrimonios quieren cruzar el río Manzanares, utilizando una barca con capacidad para 2 personas. Pero los maridos son celosos y ninguno está dispuesto a que en algún momento quede su mujer en compañía del otro hombre si él no está presente. ¿Cómo resolvieron el problema? Bueno, solución. Tenemos 2 parejas, la pareja A y la pareja B. Las mayúsculas A y B son los varones, las minúsculas A y B son las mujeres. Bueno, pues están todos los 4 en la orilla izquierda y tienen que pasar a la orilla derecha. ¿Cómo lo consiguen? Primero pasan las 2 mujeres, con lo cual en la orilla izquierda quedan los 2 maridos, en la orilla derecha las 2 mujeres. Bueno, pues vuelve una de las mujeres, la mujer B minúscula. Se queda en la orilla derecha la mujer A minúscula y en la orilla izquierda están los 2 maridos y la mujer B minúscula. Ahora pasan al otro lado los 2 maridos, con lo cual queda en la orilla izquierda la mujer B y en la orilla derecha los 2 maridos y la mujer A. Bueno, pues pasa ahora a la orilla izquierda el marido B, con lo cual ya en la orilla derecha queda el matrimonio de las As, en la orilla izquierda queda el matrimonio de las Bs. Y ya con pasar el matrimonio de las Bs a la orilla derecha, pues ya están los 4 en la orilla derecha y ya pueden irse a hacer lo que tuvieran que hacer a la orilla derecha del Manzanares. Como veis, en ningún momento, ni en las orillas ni en las barcas, está una mujer con el marido de la otra sin que su marido esté presente. O sea, misión cumplida. Bueno, pues vamos ya ahora al Madrid de los Austrias, que va de 1516 a 1700. Durante los siglos XVI y XVII, la monarquía en España tiene una nueva dinastía, la dinastía de los Austrias. Esta estaba emparentada con la dinastía de los Trastámara. A la dinastía de los Trastámara pertenecían los reyes católicos. Su hija Juana I se casó con Felipe I de Austria o Habsburgo y el hijo de ellos, Carlos I de España y V de Alemania, reina en España a partir de 1516. Su primogénito, Felipe II, reina en la segunda mitad del siglo XVI y con esto termina lo que la historiografía ha llamado Austrias mayores. El siglo XVII, sin embargo, es un siglo de crisis socioeconómica, lo cual ensombrece el reinado de los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Sin embargo, es un siglo de nuestro auge en las letras, lo que se ha calificado como el siglo de oro. Bueno, Carlos I se preocupó mucho por Madrid, le dio el título de Villa Imperial y Coronada. Pasaba grandes temporadas en Madrid porque le gustaba mucho la caza y en Madrid existían grandes y abundantes bosques. En uno de ellos, en el Pardo, mandó edificar un pabellón de caza, que luego sería una de las residencias de la monarquía española.
También remodeló el Alcázar de los Almohades. Felipe II, en 1561, traslada la corte a Madrid. Y salvo de 1601 a 1606, en que Felipe III la lleva a Valladolid, desde entonces Madrid ha sido la capital de España. Al principio del siglo XVI, Madrid tenía 30.000 habitantes. Después de trasladar la corte a Madrid, rápidamente se convirtió en 60.000 habitantes. Duplicó los habitantes. Felipe II compró a los Vargas la Casa de Campo, la remodeló de gran manera, que fue una de las residencias favoritas de la monarquía española. Bueno, en su reinado se construyó el monasterio del Escorial y el puente de Segovia, siendo Juan de Herrera el arquitecto de los dos. Ah, no, estoy yo, es aquí. Ah, vale. Felipe III y Felipe IV. Durante el reinado de Felipe III se construyó la Plaza Mayor de Madrid, en cuyo recinto tuvieron lugar fiestas, autos de fe, celebraciones regias, mercado, etc. Se inauguró en 1620 con motivo de la beatificación de San Isidro Labrador. Lope de Vega se encargó de las loas. En su centro se encuentra la estatua de Felipe III. Ahora, lo que define urbanísticamente a Felipe IV es la construcción de los edificios y jardines del Real Sitio del Buen Retiro, y también la iglesia del Colegio Imperial de los Jesuitas, que hoy es la Catedral de San Isidro. Bueno, Felipe IV fue el último que hizo una cerca a Madrid. O sea, Madrid tuvo 2 murallas y 3 cercas. Primero, la muralla árabe, que se construyó en el siglo IX y que se puede ver en la Cuesta de la Vega, quedan sus últimos vestigios, en el parque del emir Mohamed I, un parque que se edificó por el fundador de Madrid, que fue Mohamed I, en honor al fundador de Madrid. Luego tuvo la muralla medieval o muralla cristiana durante los siglos XI y XII, que era ampliación de la muralla árabe. Y luego hubo 3 cercas: la cerca del Arrabal, la cerca de Felipe II y la cerca de Felipe IV, que fue la última. La cerca de Felipe IV tenía 13 kilómetros de longitud, estaba construida con ladrillo, argamasa y tierra, y envolvía lo que era Madrid entonces, que era el centro de Madrid, el barrio de los Jerónimos y el Parque del Retiro. Esta cerca duró hasta 1868, en que, con motivo del ensanche, fue destruida. La Plaza Mayor de Madrid. Bueno, pues vamos a ayudar a una de las vendedoras de la Plaza Mayor de Madrid. Ya sabemos que la Plaza Mayor de Madrid era un mercado. Bueno, allí también se reunían todos los gremios. Hoy se puede visitar la Casa de la Panadería, la Casa de la Carnicería, o sea que estaba todo, era el núcleo de la ciudad. Bueno, pues vamos a ver lo que le pasa a Clara. Clara, una vendedora de verduras del mercado en la Plaza Mayor de Madrid, tenía la costumbre de atar sus espárragos con una cuerda de 30 centímetros de longitud y formaba así manojos que vendía a 8 maravedíes cada uno. Como esos manojos le parecían demasiado pequeños, dio en utilizar cuerdas de doble longitud y, en consecuencia, vendía sus manojos de espárragos a 16 maravedíes cada uno. Calculaba bien Clara qué precio debería pedir por cada manojo. Para obtener más dinero, decidió, en vez de venderlos por el doble del precio, que sería 16, los vendería por el triple, es decir, a 24 maravedíes cada uno. ¿Estaba estafando Clara a sus compradores? Solución. La cantidad de espárragos del manojo es aproximadamente proporcional a la superficie del círculo formado por la cuerda. Cuando se dobla la longitud de la cuerda, se dobla el radio del círculo y la superficie de ese círculo está multiplicada por 4. De suerte que los nuevos manojos contienen 4 veces más espárragos y su precio debería ser 8 por 4 igual a 32 maravedíes. Está bien claro, el manojo primero, aquí tenemos radio, y si tenemos en el manojo segundo el doble radio, en el círculo se ve que caben 4 veces más espárragos. Bueno, ya sabemos que Felipe IV fue el autor del Parque del Retiro. Bueno, esto pudo ocurrir en tiempos de Felipe IV. Un reparto proporcional curioso en el Retiro. Un hombre se quedó un día desorientado en el interior del gran Parque del Retiro. Después de mucho caminar, se sentó en un banco exhausto y comenzó a tener hambre.
Pasaron 2 caminantes y le ofrecieron compartir sus panes. Un caminante aportó 5 panes y el otro 3. Comieron los 3 en buen amor y compañía. Finalmente, el hombre entregó 8 monedas para que se las repartieran los caminantes. ¿Cuántas debió llevarse cada uno? A primera vista, parece que debió llevarse 5 monedas el que entregó 5 panes, y 3 monedas el otro, pues dio 3 panes. De esta manera se hizo el reparto. Ahora, matemáticamente no debió ser así. Si el primer caminante aportó 5 panes, al dividirlos cada uno en 3 pedazos iguales, ofreció 15 pedazos. El segundo dio 3 panes, que son 9 pedazos. O sea que hubo un total de 24 pedazos, o sea, 8 pedazos cada uno. De los 15 que dio el primero, comió 8, dando 7 al hombre que encontraron. El otro aportó 9 pedazos y como comió 8, pues solamente le dio 1 al hombre hambriento. Luego el hombre que se perdió comió 7 trozos del primer caminante y solo 1 del segundo. De esta manera, lo justo es que el primero recibiera 7 monedas y solo 1 al segundo. Bueno, pues vamos al Madrid de los Borbones. En el siglo XVIII, la monarquía hispánica tiene una nueva dinastía, la dinastía de los Borbones. Es el siglo de cambios y reformas propios de la época de la Ilustración. Bueno, Felipe V, el primer Borbón, comenzó la construcción del Palacio Real, que no pudo ser habitado hasta tiempos de Carlos III. Es un impresionante monumento de estilo barroco clasicista italiano. Se gastaron 300 millones de reales. Y es curioso, se construyó totalmente en piedra, debido a que en 1734 el antiguo Alcázar tuvo un incendio que lo destruyó totalmente y lo llevó a ruinas. Entonces, sobre el solar del antiguo Alcázar se construyó el Palacio Real, pero se construyó con granito de Guadarrama y piedra blanca de Colmenar de Oreja. La estructura es de planta cuadrada. Su extensión es de 135.000 metros cuadrados y tiene 3.418 habitaciones. En superficie es casi el doble que el Palacio de Buckingham o el Palacio de Versalles. Es el Palacio Real más grande de la Europa Occidental. Vamos a comparar la extensión de los palacios reales. El Palacio Real de Madrid tiene de extensión 135.000 metros cuadrados, 3.418 habitaciones. El Palacio de Buckingham en Londres, 77.000 metros cuadrados, 777 habitaciones. El Palacio de Versalles en París, 67.000 metros cuadrados, 700 habitaciones. El Palacio Real de Estocolmo, 13.800 metros cuadrados de extensión, 609 habitaciones. Y el Palacio del Quirinal de Roma, 110.500 metros cuadrados de extensión, 1.200 habitaciones. O sea que es el Palacio Real más grande de la Europa Occidental. Palacio Real de Madrid. Bueno, vamos a Carlos III. A Felipe V le sucedieron 3 de sus hijos, pero los 2 primeros, Luis I y Fernando VI, no tuvieron descendencia. Entonces, al morir Fernando VI sin descendencia, le sustituye su hermanastro Carlos III, ya que Carlos III era hijo de Felipe V, pero de su segunda mujer, Isabel de Farnesio. Ha sido considerado como el mejor alcalde de Madrid y prueba de ello son los grandes monumentos que se erigieron en tiempos de Carlos III. Bueno, Carlos III posee una estatua en la Puerta del Sol, fundida en bronce y ampliación de la que se conserva en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes, obra que realizó en 1780 Juan de Mena. Esta estatua estuvo durante un mes en la Puerta del Sol para que los madrileños votaran dónde querían su emplazamiento, que al final resultó ser la propia Puerta del Sol. Estatua de Carlos III en la Puerta del Sol. Bueno, vamos a ver cómo era la red viaria en la época de los Borbones. Esta red heredada de los Austrias era profusa y diversificada. Estaba formada por unas vías tan mal construidas y en tan mal estado que cualquier tipo de transporte que no fuera a lomos de cabalgadura hacía casi imposible su tránsito. En 1720, el Reglamento General de Postas estableció oficialmente la trayectoria de las carreteras, eligiendo 6 itinerarios,
que partiendo de Madrid configuraron el sistema radial que se impuso más tarde como definitivo. En 1767 se pavimentaron las 6 carreteras radiales, que son hoy las 6 carreteras nacionales de España. Entonces, la placa que existe en la Puerta del Sol indica el kilómetro cero, es el lugar de donde parten las 6 carreteras radiales. Se colocó en 1950. Bueno, ahora, si vamos dibujando circunferencias concéntricas que tendrán el mismo centro, en nuestro caso el kilómetro cero con la estatua de Carlos III y con distintos radios, 500 metros, 1000 metros, 1500 metros, observaremos el número de monumentos que se construyeron durante el reinado de Carlos III, todos construidos en zonas importantes de la ciudad. Bueno, circunferencia de 500 metros, con centro la Puerta del Sol, donde está el kilómetro cero, la estatua de Carlos III, 500 metros de radio. Entonces, los edificios que se construyeron en tiempos de Carlos III y que miden entre 0 y 500 metros de la Puerta del Sol, o sea, que distan entre 0 y 500 metros de la Puerta del Sol son el Real Oratorio del Caballero de Gracia, la Real Casa de la Aduana, esta está en la calle Alcalá 9, hoy es la sede central del Ministerio de Hacienda de España, y la Real Casa de Correos, que está en la Puerta del Sol 7 y hoy es la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Es el edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Los 3 edificios distan entre 0 y 500 metros de la Puerta del Sol. Circunferencia de 1000 metros. Bueno, pues entonces, entre los monumentos que se construyeron en tiempos de Carlos III y que distan entre 500 y 1000 metros de la Puerta del Sol, son, yo creo que ahí se ven bien, ¿verdad? La Fuente de Cibeles, el Museo Thyssen, la Fuente de Neptuno, el Palacio del Tribunal de la Inquisición, que está en la calle Torija 14 y hoy es el Convento de las Madres Reparadoras, y el Palacio de Grimaldi, que está en la calle Bailén 9 y hoy es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Circunferencia de 1500 metros. Entonces, los edificios que se construyeron en tiempos de Carlos III y que distan entre 1000 y 1500 metros de la Puerta del Sol, pues son la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado, el Real Jardín Botánico y la Real Basílica de San Francisco el Grande. Bueno, la herencia benefactora de Carlos III ya no duró mucho tiempo, ni en tiempos de su hijo Carlos IV, ni en tiempos de su nieto Fernando VII. Ni en Carlos IV ni con Fernando VII. En 1808 se declara la Guerra de la Independencia y Napoleón Bonaparte nos pone a José I como rey de España. Bueno, pues entonces ya vamos al Madrid liberal, que es de 1808 a 1900. Bueno, ya dijimos que Felipe IV había construido una cerca en 1625 que tenía 13 kilómetros de longitud, que corresponde al distrito centro, más el Parque del Retiro y el barrio de los Jerónimos. Estaba construido con ladrillo, argamasa y tierra. Bueno, ahora Madrid en 1857 ya tiene 300.000 habitantes. Supera en aglomeración a París y está 4 veces más aglomerado que Londres. El ensanche se hace imprescindible. Entonces, la cerca de Felipe IV se derribó en 1868. Se crean los nuevos barrios de Chamberí, Retiro, Salamanca y Argüelles. Bueno, la realización del ensanche sobrepasó con mucho el reinado de Isabel II y hasta el de su hijo Alfonso XII, sucediéndose en medio un montón de vicisitudes políticas, porque hubo la Revolución Gloriosa de 1868, que mandó a Isabel II a París, luego hubo un rey italiano, Amadeo I de Saboya, una república y una restauración borbónica en la figura de su hijo Alfonso VI. Y aún no se había terminado el ensanche. Hasta 1930-35 no se terminó. Bueno, el trazado de las calles es importante por la simetría de su cuadrícula y por su anchura. 30 metros para las de primer orden, 25 y 20 metros para las de segundo y tercer rango. Muy distinto de las calles del centro de Madrid, que eran muy estrechitas.
En la actualidad, el término municipal de Madrid, después de la anexión de diversos municipios colindantes, tiene una extensión de 605 kilómetros cuadrados, es decir, 605 millones de metros cuadrados. Bueno, aquí se ve muy bien el ensanche, o sea, la cerca de Felipe IV, que se derrumbó, y el ensanche de Madrid. Y aquí está ya el término municipal de Madrid actual, que se han incorporado el Monte del Pardo, la Casa de Campo, el ensanche y todos los municipios colindantes a Madrid, que han sido 13. Entonces vamos a ver un poco cómo ha evolucionado el término municipal de Madrid. Con la cerca de Felipe IV, que tenía una longitud de 13 kilómetros, la extensión era de 8 kilómetros cuadrados, el número de habitantes 300.000 y la densidad, habitantes por kilómetro cuadrado, era 37.500. El ensanche tenía de longitud 19 kilómetros, de extensión 23 kilómetros cuadrados, 1 millón de habitantes, y la densidad 43.400 habitantes por kilómetro cuadrado. El término municipal actual, de longitud 173 kilómetros, extensión 605 kilómetros cuadrados, número de habitantes 3.300.000, densidad, habitantes por kilómetro cuadrado 5.400. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha disminuido tanto la densidad? Porque se han incorporado grandes extensiones de terreno, como el Monte del Pardo, ahí está fuera, como el Monte del Pardo y la Casa de Campo, que claro, lo que hacen es que ganen extensión Madrid, pero la densidad disminuye. Bueno, vamos a ver un problema en el Congreso de los Diputados. Este fue en tiempos de Isabel II, o sea, en el siglo liberal. El Congreso de los Diputados en la Cámara Baja de las Cortes Generales. El 10 de octubre de 1843, Isabel II colocó la primera piedra del edificio que se levantó sobre el antiguo convento del Espíritu Santo. Se construyó en 9 años. Bueno, vamos a ver metodología de una votación. Vamos a ver cómo una votación puede tener dos interpretaciones distintas. Bueno, sabemos que tenemos 350 diputados en la Cámara Baja y que tienen un montón de votaciones a lo largo de la legislatura. Entonces, para cubrir la plaza de presidente de una comisión, se pide votar, especificando el orden de preferencia entre un candidato del Partido Socialista, otro del Partido Liberal y uno del Partido Conservador. Los resultados de la votación son: hubo 105 votos que votaron primero al liberal, luego al conservador y luego al socialista. 8 votos que votaron primero al liberal, luego al socialista y luego al conservador. 88 votos que votaron primero al conservador, luego al liberal y luego al socialista. 11 votos que votaron primero al conservador, luego al socialista y luego al liberal. 6 votos que votaron primero al socialista, luego al liberal, luego al conservador, y 132 votos que votaron primero al socialista, luego al conservador y luego al liberal. Total 350 votos, que son los diputados de la Cámara Baja. Bueno, observamos que como primera opción liberal fueron 105 más 8, 113. Como primera opción conservador, 88 más 11, 99. Y como primera opción socialista, 6 más 132, 138. Entonces, computando las veces que cada candidato ha sido escogido en primer lugar, tenemos que el candidato socialista ha tenido 138 votos, el candidato liberal 113 votos y el candidato conservador 99 votos. Entonces, de haberse pedido a sus señorías que limitaran el voto a una sola persona, el elegido sería el candidato socialista. Pero analicemos los datos. A ver, ¿qué prefieren el conservador al liberal? Tenemos 88 más 11 más 132. O sea, 88 más 11 más 132, que son 231, contra 119 prefieren el conservador al liberal. 231 más 119 son las 350 votos de sus señorías. Que prefieran el conservador al socialista, tenemos 105 más 88 más 11. 105 más 88 más 11, que son 204, contra 146, prefieren el conservador al socialista. Y que prefieran el liberal al socialista, tenemos 105 más 8 más 88.
105 más 8 más 88, que son 201, contra 149, prefieren el liberal al socialista. Es decir, que el orden de preferencia es el inverso. La mayoría prefieren al candidato conservador o liberal antes que al socialista. Dos interpretaciones distintas. Bueno, pues ya vamos al Madrid contemporáneo, que es de 1900 hasta la actualidad. Bueno, a principios del siglo XX, Madrid, más que una ciudad moderna, parecía una villa antigua. En el primer tercio del siglo XX ya tenía 950.000 habitantes. Se necesitan nuevas infraestructuras. Entonces, se construyó el ferrocarril metropolitano, el metro, que lo inauguró Alfonso XIII el 19 de octubre de 1919. Inauguró una parte de la línea 1, la que va del Sol a Cuatro Caminos, 8 estaciones. Bueno, en este primer tercio del siglo XX también se traza la Gran Vía para descongestionar la Puerta del Sol e intercomunicar varios barrios de Madrid. En los años 50 se construyen los emblemáticos edificios de la Plaza España, la Torre de Madrid y el Edificio España. En 1964 se aprueba la zona Azca, donde se incorporaría la Torre Picasso y las grandes áreas de negocios, y en el último tercio del siglo XX la red viaria se amplía, la M30 se cierra por el norte, se abren nuevas vías de circunvalación, la M40, M45, M50, y en estos años también se construyen las torres Kío de la Plaza Castilla. Madrid en el siglo XXI sigue progresando. Tenemos las 4 torres Vignesaria en el distrito de Fuencarral el Pardo, que al estar en una zona alta de Madrid, pues generan mayor efecto de majestuosidad. Y tenemos un nuevo parque, el Madrid Río. O sea, las aguas del Manzanares han cobrado nueva vida gracias a este parque, donde hay 8 kilómetros de itinerarios peatonales y ciclistas, y se pueden admirar los antiguos iconos urbanos, que es el puente de Segovia, el puente de Toledo, la ermita de la Virgen del Puerto, y los nuevos, como es el puente de la Arganzuela, el puente fabuloso ese que han construido en la Arganzuela, la playa urbana. Y sobre todo, destruye el que la ciudad se estuviera partida en dos, o sea que la gran barrera que había entre las dos orillas queda completamente destruida por esto. O sea, no ocurre como los maridos celosos del problema que puse. O sea, ahora mismo se puede pasar de un lado a otro divinamente. Bueno, pues esto es un poco la introducción. Bueno, entonces hemos dicho que en el primer tercio del siglo XX se trazará la Gran Vía. La primera casa que se construyó en 1915 fue la número 8. Se levantó en un solar ocupado por 4 casas y que fue adquirido por 207.433 pesetas. Cantidad que resulta irrisoria, pero que era la establecida por el ayuntamiento, o sea que estuvo bien. La última casa con la que se concluyó la Gran Vía fue el Hotel Washington, en el número 72, que se terminó de construir en 1954. Luego, en 37 años, estaba construida la Gran Vía. Bueno, otra de las zonas más importantes de Madrid: el Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos y Paseo del Prado. Estos 3 paseos discurren en una suave pendiente entre el Hospital de la Paz y la Glorieta de Carlos V, con algo más de 8 kilómetros de longitud. Baja de los 729 metros en La Paz hasta los 627 metros de altitud en Atocha. Hacen el recorrido del arroyo Castellana y entonces es esta suave pendiente. El Paseo de la Castellana, prolongación natural de los paseos de Recoletos y del Prado, es el más largo de Madrid. Toma el nombre de la antigua fuente castellana que se hallaba en la glorieta de Emilio Castelar. Y esta fuente toma el nombre por la cantidad de castellanos que vinieron a Madrid cuando la conquistó Alfonso VI. Bueno, el Paseo de la Castellana es la espina dorsal de la ciudad. Sus altas torres, cada vez más altas, reflejan su constante evolución. Fue el símbolo del poder en el siglo XIX, representado en los moradores de sus palacetes, y lo continúa siendo en la actualidad. Hoy constituye el nuevo corazón financiero de los negocios. El Paseo de la Castellana siempre ha sido la modernidad. Cuando se construyeron los palacetes en el siglo XIX, pues eran ellos la novedad, y ahora las altas torres pues son la novedad de hoy. O sea que siempre moderna. Bueno, hemos hecho un mapa altimétrico de la ciudad de Madrid, eje oeste-este y eje norte-sur. Bueno, vamos a hablar de la topografía de Madrid. Bueno, Madrid sabemos que es de origen árabe.
que se construyó en una serie de lomas al lado del río Manzanares y de manera que en una de las zonas más altas se pudiera construir el Alcázar, que es donde está hoy el Palacio Real. El Palacio Real tiene un desnivel de 60 metros sobre el río Manzanares y la altitud de Madrid la media es de 654 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues hemos hecho un mapa altimétrico en la ciudad de Madrid, eje oeste-este y eje norte-sur. Eje oeste-este. Partimos de la glorieta de Príncipe Pío, también llamada glorieta de San Vicente, al lado del río Manzanares. Y terminamos en la circunvalación de la M30 y como se ve que es una serie de lomas debido a la erosión que vamos a ver ahora. Bueno, partimos de la glorieta del Príncipe Pío, que estamos a 600 metros de altitud, a orillas del río Manzanares. Subimos por la cuesta de San Vicente a la Plaza España y aquí tenemos un desnivel de un 7%, porque subimos 67 metros en 900 de longitud. Vale. Seguimos por la Gran Vía subiendo. En la Plaza del Callao ya tenemos 684 metros de altitud y la zona más alta de la Gran Vía es la que está al lado del edificio Telefónica, con 692 metros de altitud. Pero ahora empezamos a bajar hasta las Cibeles. Llegamos al edificio Metrópoli, 665 metros de altitud, y en las Cibeles 656 metros. Es porque en las Cibeles pasaba el antiguo arroyo de la Fuente Castellana. Entonces, la erosión hace eso. Bueno, pues ahora subimos a la puerta de Alcalá y vamos subiendo 665 metros y seguimos hasta en la Puerta del Retiro, esquina con la calle O'Donnell, que tiene 700 metros de altitud, una de las zonas más altas de Madrid. Pero siguiendo por la calle O'Donnell vamos bajando y llegamos a la circunvalación de la M30. ¿Y por qué estamos tan bajos? Pues porque la circunvalación de la M30 se construyó sobre el antiguo arroyo Abroñigal. Entonces, claro, la topografía de Madrid oeste-este es ondulante debido a la erosión, porque aquí tenemos la erosión del río Manzanares en la glorieta de Príncipe Pío, la erosión del arroyo de la Fuente Castellana en las Cibeles y la erosión del arroyo Abroñigal en la circunvalación de la M30. O sea que es una serie de lomas. Eje norte-sur. Esto no, como sigue el arroyo, la Fuente Castellana, esto hay un desnivel, pero poquito desnivel. O sea que empezamos en la Plaza Castilla con 735 metros de altitud, llegamos a 720 al Estadio Santiago Bernabéu, la Plaza de Colón, 660, Cibeles 656, ahí pasaba el arroyo pasaba por ahí, Neptuno 644, Atocha 625. Y ahora tenemos un poco más de desnivel, porque al llegar a Legazpi llegamos a la orilla izquierda del río Manzanares y esa es la zona más baja de la ciudad de Madrid, 577 metros sobre el nivel del mar. Bueno, el metro de Madrid. La línea 1 del metro, cuando la inauguró Alfonso XIII, cubría los 3,48 kilómetros que separaban el centro de Madrid del barrio suburbial de Cuatro Caminos. El primer año fue utilizado por más de 38.000 usuarios cada día. Los madrileños que iban en tranvía invirtiendo más de media hora comprobaron cómo ese mismo trayecto se realizaba en 13 minutos. El rey Alfonso XIII en su viaje inaugural, el 19 de octubre de 1919, que está inaugurando. Bueno, vamos a ver los distintos trenes y las velocidades de En 1919, el tipo de tren era el coche Cuatro Caminos. Bueno, el espacio recorrido siempre es el mismo, de solo a Cuatro Caminos, 8 estaciones. La velocidad media del tren era de 16 km por hora, tardaba 13 minutos. Bueno, pues de 1919 a 1961, que van 42 años, con un coche mejor, el coche modelo Quevedo, pues la velocidad solo sube 1 km por hora, 16 a 17 km por hora. Y de 1961 a 1968, con el mismo coche, resulta que la velocidad sube 2 km por hora. Vamos de 68 al 90, que van 22 años, ¿no? Sí. Ya con un coche modelo 5000, ya un supercoche, sube 2 km por hora, que tampoco es para tanto, 21 km por hora. Y en el 2019, después de 29 años, con el coche modelo 6000, pues resulta que total
medio kilómetro por hora. 9,5. Bueno, pues entonces aquí, ¿qué pasó entre el 61 y el 68? Con el mismo coche resulta que sube la velocidad 2 kilómetros. Pues ¿qué pasó? Pues que tenemos una estación fantasma, la estación de Chamberí. Resulta que, claro, al haber tantos usuarios en el metro, se amplió la longitud de las estaciones para que cogieran trenes con 6 coches. Fue imposible ampliar la estación de Chamberí por su situación en curva y porque está muy cerca de las de Bilbao e Iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en el 1966 se clausuró. Entonces, claro, es normal. Los coches pasan por la estación de Chamberí, pero no paran. Entonces, no se pierde el tiempo de salida y entrada de viajeros. O sea que tenemos una estación fantasma, que conviene visitarla porque es muy bonita. Está en la plaza de Chamberí, esquina la calle Luchana. Bueno, Chamberí, la estación fantasma. La saturación de la línea 1 obligó a transformar los andenes de 60 a 90 metros de longitud para permitir la circulación con trenes de 6 coches. Fue imposible ampliar el tamaño de la estación de Chamberí por su situación en curva y su proximidad a las estaciones de Bilbao e Iglesia, por lo que se clausuró en 1966. Hoy es una especie de museo del metro. Es muy bonita porque se conservan las antiguas taquillas, los antiguos andenes, los antiguos carteles indicadores de la vía y está iluminada con las luces de la época, es decir, unas luces de muy pocos vatios. Entonces, si os fijáis, al ir de Bilbao a Iglesia en el metro, pasáis por la estación de Chamberí. Estando fijándose, se ve muy bien. Lo que pasa es que, claro, está muy oscura porque está con las luces de la época. Pero vamos, se puede visitar subiendo por arriba. Está la entrada en la plaza de Chamberí, esquina Luchana. Merece la pena visitarla. Bueno, pues vamos a hablar un poco de los rascacielos de Madrid, la Torre Picasso. Bueno, la Torre Picasso está en la glorieta de Pablo Ruiz Picasso, al lado de la Castellana, en la zona Azca, en el corazón financiero de la capital española. Con sus 43 plantas fue el edificio más alto de Madrid y de España. Se empezó a construir en 1980 y se inauguró en 1989. Bueno, pues vamos a calcular la altura de la Torre Picasso de dos maneras distintas. No subirnos y medirla. Entonces, para calcular la altura de la torre, usamos la relación entre nuestra sombra y la sombra de la torre. Si yo mido unos 67 metros y mi sombra en un momento determinado del día mide 0,44 metros, la relación entre mi sombra y mi altura es de 3,8 veces. Si la sombra de la torre mide en ese mismo momento 41 metros, la altura de la torre será el resultado de multiplicar su sombra por 3,8. Dando como resultado los 156 metros de altura de la Torre Picasso. Otra manera de calcular la altura. Si hacemos una foto con el móvil y obtenemos que la base mide 4 centímetros y la altura 12,48 centímetros, nos da una relación entre ellas de 3,12. Teniendo en cuenta que la base real de la torre mide 50 metros, pues la altura será 3,12 por 50, 156 metros. Rascacielos de Madrid, la Torre de Cristal. Bueno, la Torre de Cristal es un rascacielos de 50 plantas situado en Madrid en el complejo Cuatro Torres Business Area. Se trata del edificio más alto de España y el cuarto de la Unión Europea. La Torre de Cristal tiene una altura de 250 metros, que en el skyline de Madrid es la máxima, pero que si la comparamos con otros rascacielos, pues no es tan grande. Con los rascacielos de Madrid, sí, tenemos la Torre de Cristal, luego la Torre Sacir, Torre España, Torre Espacio, Torre de Madrid, Torre Picasso. Vemos, claro, la más alta. Pero vamos al mundo, y ya se queda muy pequeñina. Torre de Cristal, pero ya la Torre Eiffel es mayor que ella. El Empire State de Nueva York, las torres de Chicago, las de Kuala Lumpur, las de Dubái. O sea que comparada con los rascacielos del mundo ya no da tanto miedo. O sea, ya es pequeño. Bueno, pues este es un pequeño resumen del libro que he escrito en colaboración con mi hijo, que se titula igual que la Conferencia Madrid a través de las matemáticas. Se acaba de publicar y pues regalamos uno a la biblioteca del Seminario de Historia de la Matemática. Y bueno, lo hemos pasado muy bien haciendo el libro
y espero que os guste y que no sé, y que gracias a él pues conozcáis un poco mejor Madrid, que es muy bonita. Y pues nada más, muchas gracias por venir. Bueno, tenemos entonces tiempo para que hagáis otras preguntas. ¿Habéis visto con qué habilidad es capaz de pasar por el problema de los matrimonios de un lado al otro, puente incluido, juntos y separados? Ha pasado por el problema del reparto en el campo, ahora que tenemos los sectores por ahí sueltos con los espárragos sin ningún problema también, y ha promediado en las votaciones del Congreso. Saca mayorías hacia un lado y hacia el otro, o sea que tiene una gran habilidad para resolver cualquier cuestión que la preguntéis sobre Madrid. Así que haced el favor de preguntar alguna. También es que mi hijo es muy creativo, ¿eh? Hay que reconocer que es el autor. Bueno, también va a colocar al hijo en... ¿Alguna cuestión? Sí, bueno, la mía es muy básica, pero ¿cómo se os ocurrió la idea de escribir este libro? Bueno, pues esa idea ya verás tú. Es que a mí después de 48 años de enseñanza universitaria, me llegó la jubilación forzosa, que tenía que llegar, pero me llegó. Entonces mi hijo pensó, mi madre con lo que le gusta la docencia, con lo que disfrutan las clases, ahora se las quitan, ¿qué hacemos? Pues nada, a pasear por el Madrid medieval, el Madrid de los Austrias, el Madrid de los Borbones, el Madrid liberal, el Madrid contemporáneo, a buscar geometría de Madrid, buscar problemas de Madrid y la verdad es que no me he deprimido y me lo he pasado muy bien. Que surgió así, simplemente. Y lo vamos. ¿Ha habido alguna vez algún matemático así, entre comillas, grande que haya encontrado, que haya vivido, que haya estado, que haya pasado, que haya venido por algo, aparte de ingenieros o arquitectos para hacer las grandes obras? Pues tendré que investigarlo, Pero el caso es que lo estábamos comentando, que no hay ningún libro, que es raro porque no hay ningún libro así de paseos por matemáticos por Madrid. O sea, hay muchos de la Wikipedia que luego dicen nada de historia de Madrid, de los edificios, pero que pues, la Wikipedia y que no había ninguno. Yo he escrito uno y se... Mira, yo creo que Merida gremio. De paseos. Mira. Yo he hecho con los alumnos paseos geométricos por alguna zona de Madrid, Mira. pero no lo he escrito en ningún sitio. Pues hay que escribirlo para que los demás lo conozcamos. Sí. En el Congreso Iberoamericano de Educación Matemática que se celebró aquí en la Complutense hace 3 años, en el 17, se publicó un libro que se llama Rutas Matemáticas por Madrid, si mal no recuerdo. Y lo hizo el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la organización del Congreso. Y ese sí que está publicado. Son pequeñas rutas, pequeños paseos, donde se pueden encontrar cosas de matemáticas por Madrid. Sí, ¿y dónde se puede encontrar ese libro? Pues lo tiene la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas en Castelnuovo. Y bueno, yo te haré llegar un ejemplar, ahora me das una dirección y yo te lo paso personalmente. Muchas gracias. Era por O sea que no es el primero. O sea que no lo dan a conocer. ¿En ese libro? No, ese es de Ángel Requena. Ese es otro. Es que se han publicado varios, la sociedad ha publicado varios. Entonces, este es el último, que fue en el 2017. Se presentó en el Congreso y lo presentó la alcaldesa de Madrid de aquel entonces, Carmena. ¿Quién era la alcaldesa? Manuela Carmena. Manuela. O sea que es reciente entonces. Del 17. Bien. Hay que recopilar. Pues muchas gracias. Y luego en el año 2000, con motivo del Año Internacional de las Matemáticas, Anaya publicó también un libro titulado Matemáticos madrileños. Ese sí.
Bueno, ¿qué es lo que me has preguntado tú? Eso se pasearían por No, Madrid. no. O que vinieran de fuera para hacer alguna cosa en algún momento dado, pues que vinieran con gente que vinieran de las cortes europeas, o que pues igual que si fue Fourier con Napoleón por allá, pues igual alguno había venido por aquí con Napoleón también, y os había hecho un poco más. El cálculo de la estatua que está a caballo en la Plaza de Oriente está escrito allí que para estudiar cómo ponerle el apoyo sin que corriera bastante peligro, parece que participó Galileo. Así que Está es allí la escrito. estatua de Felipe IV, Es que la de es la Felipe IV. llamada de los 4 genios. Mm. Sí, porque Velázquez hizo el retrato del rey, Martínez Montañez hizo la cara. Galileo dijo que para que Tuviera en equilibrio. el caballo está sobre solo las 2 patas traseras, que entonces para dejaran en la parte delantera que la dejaran vacía y todo cayera las patas traseras. Sí. Y luego Pedro Tacta terminó la obra y por eso se llama la de los 4 genios. Sí. La de Felipe IV, que está en la Plaza de Oriente, es muy bonita. Está en el libro, lo que pasa es que no lo he puesto aquí. O sea que es muy bonita esa estatua. Sí, la de los 4 genios. Sí. Pues tienes razón, mira, Galileo vino y dijo, gracias a ella está esa estatua. Además se puede leer, está escrito, solo hay que tener cuidado de la cartera o del bolso, Sí, dependiendo de cómo sea, para que no le salgan patas, pero allí está puesto. Y un no muy acertado comentario es reconocer el levantamiento del 2 de mayo del pueblo de Madrid, que hay una lápida a la parte que da a los jardines del palacio. Y entonces uno lee allí y está tan diplomáticamente escrito que fuimos en contra de los franceses que uno no sabe si son los franceses, los ingleses. Recomiendo que cuando vayáis por allí os deis una lectura de la lápida y veréis qué ejemplo de citar las cosas sin meternos con el complementario. Yo no sé si la gente se entera de qué es lo que representa, pero allí está también. Es una buena lectura. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchísimas gracias. Os apunto para la siguiente y muchas gracias por venir y muchas gracias por la participación, que esta vez ha sido divertida, y ya nos han avisado que dentro de nada nos van a llevar de paseo por Madrid en cuanto el libro se publique. Gracias.